Es un gozo estar aquí con ustedes. Esta noche yo os invito a que me acompañen en la palabra de Dios, en la primera epístola de Juan, primero de Juan, capítulo 1. Primero de Juan, capítulo 1. Primero de Juan, capítulo 1. Si usted está usando la Biblia aquí de la iglesia, es en la página 742. Mientras lo está buscando, quiero empezar al hacerles una pregunta. ¿Qué tan importante le es tener la cosa verdadera? El original, lo real. Para varias personas, la cosa verdadera, original, genuina es muy importante. En 1886, la compañía de Coca-Cola empezó a hacer soda Coca-Cola. No sé cómo la llamaban aquí como Hoosiers, ¿no? Pero ustedes saben de qué hablo. Coca, ¿no? Y inventaron esta bebida y tenía la competencia en los 1940. Empezaron a poner en sus señales alrededor de todos los Estados Unidos la declaración que la Coca-Cola es el original. Nosotros somos los primeros, los clásicos, lo original. Todo nuestro producto. Yo creo que algo sucedió en los 1960. Lo original, lo auténtico, la cosa verdadera llegó a ser muy importante en los años 60, en particular entre los jóvenes. Yo no estaba ahí. Algunos de ustedes, a lo mejor, si usted estaba ahí, qué bueno, pero en los 1960 llegó la nueva campaña de esa compañía, ¿no? Vendiendo su producto, no vendiendo un fraude, una copia. Aún en los 90 y en los 2000 siguen repitiendo ese tema, ¿no? El verdadero, el auténtico, ¿no? Juan aquí hará algo parecido, porque para nosotros lo verdadero, lo genuino es muy importante. ¿Usted ha escuchado el verdadero evangelio según concerniente al Señor Jesucristo verdadero, o las buenas noticias, buenas nuevas genuinas, o usted está contento con otro mensaje? Juan quiere que usted conozca y sepa que lo verdadero importa, es la diferencia en la vida eterna, y bueno, la alternativa es la muerte. Él quiere que nosotros conozcamos lo verdadero, así que a lo mejor lo auténtico no le importa tanto a usted en cuanto a lo que tome o come, pero en cuanto al evangelio, hermanos y hermanas, espero que lo verdadero sea muy importante a usted. Con esa en mente, veamos a la primera epístola de San Juan, capítulo 1, 1 hasta 4. Escuchen a la palabra de Dios para que usted y su pueblo sea fortificado en su fe santa. Escuche con atención a la palabra de Dios leída. Primero de Juan 1, 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifiesta y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Esta es la palabra de Dios. Que le demos gracia y alabanza para su palabra a nosotros esta noche. Nuestro grande y glorioso Dios, enfocamos nuestros corazones para darte gracias y alabanza por el hecho de que tú has hablado a nosotros a través de tu palabra y también te has revelado a nosotros en la palabra encarnada de Jesucristo, y en él tenemos vida. Señor, te damos gracias que tu palabra fuera escrita y preservada, comunicada a nosotros para tenerla predicada en nuestros corazones aún ahora. Así que, Señor, pedimos hacer predicar la palabra esta noche, que abres nuestros corazones y oídos para escuchar, ojos para ver cosas maravillosas de tu palabra. Que, Señor, abres cada corazón para recibir la palabra, y por el poder de tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones por tu palabra, llevando salvación, ánimo y gozo. Señor, te damos gracias por la palabra. Damos gracias por la palabra escrita, damos gracias por la palabra que reina y gobierna a tu diestra ahora, Señor Jesucristo. Que lo vemos a Él mientras meditemos en tu palabra. Te alabamos y damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Así que llegamos al versículo 1 y empieza con:
lo que existía. Si yo hubiera escrito un ensayo y ahora siendo en el seminario yo empezaría con un pronombre lo que, habrá un círculo gigante con el N diciendo ¿qué es? ¿De qué está hablando? ¿Por qué empezarías con lo que? Y es una pregunta muy importante hacer al llegar a nuestro pasaje. ¿Qué es lo que está hablando aquí? ¿Qué es el qué aquí? Yo tuve un encuentro hace unas semanas llegando a un lugar para comprar una hamburguesa y tenía tantas opciones, ¿no?, de hamburguesas y bueno, yo estaba haciendo mi elección y pedí algo y me dijeron, ¿quisieras probar la hamburguesa imposible? Y la pregunta pues era, ¿qué es eso? Yo quiero decirle, eso no es hamburguesa, nunca era hamburguesa, no es res, nunca podía, porque nunca estaba dentro de una vaca y no es bueno. Yo quiero lo verdadero, quiero lo auténtico, en particular en cuanto a las hamburguesas. Y tenemos que hacernos la pregunta al leer esta epístola de Juan, ¿qué es eso? Y él toma tiempo para llegar al punto de contestar la pregunta, ¿qué es eso? De lo que está hablando. Bueno, nos dice al fin del versículo 1, ¿no?, que es el verbo de vida. Él está escribiendo a nosotros, Él está escribiendo a la iglesia primitiva para decirles, enseñarles sobre el verbo de vida que fue manifestado, el que da vida, y de verdad es vida. Lo que Juan está escribiendo es la palabra de Dios. No, en la persona y obra del Señor Jesucristo, aún su evangelio, Él habla de Jesús como el verbo, como la palabra vida en el principio era verbo. ¿Quién es el verbo? El Señor Jesucristo. Él está escribiéndonos a nosotros sobre Jesús, el Jesús verdadero, auténtico, y quiere que usted conozca a quién es tal verbo, porque como dice aquí, el verbo es vida, el verbo de vida, en él hay vida, afuera de él no hay vida. Su proclamación, esa proclamación no es un asunto de vida y muerte, que nosotros conozcamos a la realidad de lo que él está ha experimentado un encuentro con el verbo encarnada, la palabra, el verbo de vida. Así que para contestar la pregunta, lo que existía, para contestar eso, ¿de quién está hablando concerniente al verbo de vida. Él está hablando sobre la persona de Jesucristo. El evangelio no son meramente palabras y un mensaje, es una persona, la persona del Señor Jesucristo, que vino para salvar a pecadores como usted y yo. Y Juan es muy intencional en su escribir aquí. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, él está escribiendo a la iglesia para despertarlos a abrazar la palabra, el verbo que es vida, porque también tiene la amenaza de ser desviados por la competición o unas copias falsas. Ahora, a lo mejor usted no lo ve aquí en nuestro texto, pero está al fin de 1 de Juan capítulo 5, 21. Él terminará esa epístola con una declaración. Dice, hijos míos, guardaos de los ídolos. Ahora si usted lee la epístola, dice, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a idolatría aquí? ¿Por qué llega aquí? Y como que escribe eso y deja su pluma. ¿De qué está hablando de idolatría aquí? Sí, está hablando de idolatría todo el tiempo porque está colocando de frente a nuestros ojos la realidad de quién es Jesucristo y hablando, contestando a los competidores en la iglesia, dentro de la iglesia, el falso evangelio. Él está escribiendo para que ustedes entiendan quién es este verbo de vida, porque la idolatría es una amenaza verdadera y usted necesita saber y conocer la amenaza. Así que yo voy a explicarles, dice Juan, quién es el Cristo verdadero, quién es el Jesús verdadero, quién es el verbo de vida verdadero. La palabra que Él nos va a proclamar, esta palabra de vida, es la verdadera. Es el primero apostólico, palabra de reconciliación. Espero que usted pueda verlo de texto. Es la palabra eterna. Segundo apostólico y número 3, la palabra que reconcilia. Vemos las escrituras juntos mientras contemplemos y meditemos y pensemos en Juan fielmente proclamando la palabra eterna de vida, el verbo de vida eterna. Habiendo hablado de eso, que está hablando de Jesucristo, sigue en versículo 1 que decía lo que existía desde el principio. Esta palabra, este verbo que está proclamando es una palabra, un verbo eterno, siempre ha existido en la mente de
Dios siempre ha estado también en su naturaleza triuno. El Señor Jesús es el verbo eterno de vida. No es como un plan B, siempre ha estado con el Padre. Lo que existía desde el principio, lo que nosotros existiéramos antes de que existiera la creación. El verbo eterno de vida estaba ahí. Y Juan sabe que este verbo es el mismo verbo de que llega a existir todas las cosas, la creación. En la eternidad pasada, Él estaba con el Padre, el verbo estaba ahí con el Padre, creando junto con Él. Este verbo de vida es un verbo eterno. No solamente este verbo eterno, trascendiente, eterno, que no hubiéramos conocido, a menos que se revelara, hizo esto. Este verbo de vida diría en versículo 2, pues la vida fue manifestada. El verbo de vida se manifestó y nosotros lo hemos visto y damos testimonio. Lo que era desconocido ha sido llegado conocido en medio de nosotros. En la encarnación, el Señor Jesucristo, el Dios eterno, tomó carne y murió entre nosotros. Juan dirá en su evangelio que Él se tabernaculó entre nosotros, que Él moraba con nosotros. Me gusta decir a mis amigos musulmanes, ellos están diciendo, ¿qué es la encarnación? Yo estaba hablando con un vecino y él me está preguntando, ¿cómo es que usted puede entender esa idea de la encarnación? Que Dios, Natán, a veces me dice Natán, ¿cómo comprendes eso? ¿Cómo entiendes a Dios como hombre? Dios tomó nuestra naturaleza y puso una tienda en nuestra casa. Vino Jesús y moró con nosotros, se mudó en nuestra colonia, llegó a ser como nosotros y se relacionó con nosotros. Es lo que el Dios trascendente ha hecho. Se acercaron a nosotros. Este verbo eterno, el verbo que se manifestó, y Juan va a explicar qué significa eso, pero el verbo eterno llegó a ser el verbo encarnado. Lo trascendente se acercó. Lo que no se pudo ser conocido ha sido hecho conocido. Juan sigue. Pero esta palabra, este verbo eterno, no es solamente en el pasado eterno y siempre era y se ha manifestado, sino dice ahí en versículo 2 que estaba con el Padre y nos comunica también que Jesucristo es un Hijo eterno. Dios tiene un Hijo que ha revelado. Dios tiene un Hijo que ha revelado, que ha enviado con una misión para lograr un trabajo, una obra, que el Jesús, verbo de vida, está involucrado en eso. Este verbo de vida es el Hijo de Dios, conocido a nosotros, revelado a nosotros, vino a relacionarse en nosotros, no solamente a relacionarse en nosotros, sino para redimirnos, para reconciliarnos a Dios mismo. El verbo de vida, el verbo eterno de vida, es eterno, trascendente, pero también es encarnado. También es el Hijo que vino del Padre. Juan está fielmente proclamando, fielmente anunciando, fielmente testificando al verbo eterno de vida. Hermanos y hermanas, ese es a quien confesamos. Este es el Evangelio, este es las buenas nuevas en cuanto al Señor Jesucristo. Es el Dios eterno que se acercó a usted y a mí. Él puede ser conocido. Usted puede conocerlo porque se ha acercado a nosotros. El trascendente se ha acercado a nosotros. Lo invisible ha llegado a ser carne y morado entre nosotros y podemos relacionarnos con Él como el Hijo de Dios. Número 2, quiero que ustedes vean que Juan sigue fielmente, no solamente proclamando el verbo eterno de vida, sino sigue a proclamar el verbo apostólico de vida. Juan está haciendo lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. Observen que ahí dice en plural, ¿no? Nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? Bueno, está hablando de aquellos testigos oculares quienes fueron llamados a estar con Jesús, llamados de sus vocaciones para estar con Jesús como sus discípulos. Un poco tiempo después llegando a tener autoridad como sus apóstoles. Ellos vivían y andaban con Él. Fueron dados su ministerio por Él
para ir a proclamar la palabra que Dios les enseñaba. Ellos quienes andaban cómo y dónde andaba, comían dónde y qué comían, se dormían cómo y dónde se dormía. Ellos quienes vivían con tanta cercanía a Jesús que dice Juan. Pues vean los versículos ahí, las palabras ahí. Hemos oído. Qué regalo tan lleno de gracia para poder oír con sus ojos la voz de Dios hablándoles, para tener esta relación con el Hijo, para poder escucharlo con sus oídos hablándote. Hemos oído. Y dice, hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos percibido, la luz, el Hijo. La luz ha reflejado por su cara, su rostro y ha entrado en nuestros ojos. Hemos visto a Dios, hemos visto al Hijo. Hemos visto con nuestros ojos. Es no solamente como un encuentro espiritual, es de realidad. El ojo humano son increíbles, majestuosos. Pero imagínense poder ver a Dios en la carne. Jesús dice, nosotros los apóstoles hemos visto, lo hemos visto con nuestros ojos. Y él dice, lo que hemos visto y contemplado, parece que se está repitiendo, ¿no? Pero para nada hemos contemplado. Dios está diciendo, lo hemos visto, lo hemos contemplado. Hemos estado con Él lo suficiente para poder comprender lo que está frente a nuestros rostros, ¿no? Para poder verlo, meditar, contemplar, recibir lo que estamos recibiendo, no solamente con los ojos, sino para meditar en esa verdad. La única forma que yo sé explicar esto es si usted ha ido a un museo, una vez, a lo mejor un museo de arte moderna, y usted entra ahí y ve a gente sentada ahí frente a una obra de arte y está sentado y contemplando a lo que están viendo la obra, ¿no? Están viendo el arte. Lo que están intentando hacer es llegar al punto principal. ¿Qué es lo que está siendo comunicado? ¿Qué es lo que está diciendo? Esa es la contemplación, ¿no? Es ver, es observar, es meditar. Eso es lo que Juan quiere decir aquí. Hemos visto, lo hemos contemplado. Yo crecí en Kansas y es lo que nosotros diríamos. Nosotros nos sentamos ahí y estamos viendo como que, wow, Ahora, cuando voy al Museo de Arte Moderna, yo siento que solamente ve y, bueno, yo no entiendo, voy a la siguiente obra, pero usted puede ver a la gente que está viendo esas obras de arte, contemplando el cuadro o lo que sea, es lo que Juan está haciendo nosotros los apóstoles. Hemos visto, lo hemos contemplado. Y luego dice esta cosa gloriosa. Lo hemos extendido la mano y lo hemos tocado con la mano. Nuestras manos han palpado al verbo de vida. Nosotros lo hemos tocado. Dos cosas aquí que quiero que vean aquí. En proclamar el verbo apostólico usando lo plural, Juan ha establecido por sí mismo que su testimonio concerniente al verbo de vida es verificable. Usted podría ver a otras personas quienes vivían en los días de Juan decirles, hemos escuchado que Juan habla de Jesús, ¿es verificable? Sí, nosotros todos lo hemos visto, lo hemos contemplado, todos nosotros hemos oído, todos nosotros lo hemos palpado. Es muy importante, hermanos y hermanas. Esta palabra que estamos escuchando, este verbo de vida, dio su testimonio verificable, pero también Juan está diciendo, ¿usted puede verificar eso? Porque solamente su testimonio no es suficiente. Nunca debe uno recibir un testigo sin 2 o 3 testigos. Y Juan está diciendo que ustedes pueden verificar eso. Hay 11 ahí. Y Pablo también. Y pueden verificar esto. Este mensaje apostólico es verificable y usted puede checarlo. Y para nosotros quienes queremos lo auténtico, para poder checar y examinar y confirmar, es algo muy importante. Es por eso que Dios dice, verifíquenlo. Nosotros lo hemos oído, lo vemos, lo hemos visto, nosotros lo contemplamos y lo hemos palpado también. Siguiente, luego dice Juan,
fielmente proclama el verbo reconciliador de vida. Ha proclamado el verbo eterno, proclamado el verbo apostólico y quiere que usted sepa que el verbo logra algo. Es un verbo, el verbo reconcilia. ¿Y cómo es que él hace eso? Bueno, dice, la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto, versículo 2, y damos testimonio. Esta palabra de dar testimonio es llevar testimonio, ¿no? La palabra en griego es la palabra de que sacamos martir. Es llevar un testimonio, ser un testigo a una cosa, verificar algo, a poder testificar o llevar testimonio o un récord en cuanto a una persona o un evento. Juan dice, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Estamos anunciando todo eso para que ustedes conozcan al verbo de vida y hacemos eso por causa de este poder glorioso que está atrás de esta persona. Es una palabra, un verbo reconciliador. Y dice, nosotros proclamamos, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros. ¿Por qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús se mudó a nuestra colonia, para decirlo así, cuando vino Jesús y moró entre nosotros, cuando el verbo de vida brotó en nuestro mundo, cambió todo, porque aquella palabra, comunión, es una palabra poderosa. Significa que las paredes de división han sido derrumbadas y lo que nos pone en conflicto uno con el otro son quitados con el verbo de vida. Podemos hacer comunión verdadera. Podemos sentar a la misma mesa juntos alrededor de una comida rica y vemos al otro lado de la mesa no para ver un enemigo o oposición, sino para ver a alguien a quien amamos. Para tener comunión verdadera significa venir a una mesa y usted puede compartir un centro común. El verbo de vida, habiendo llegado a él, nosotros llegamos a ser reconciliados uno al otro. Es interesante, ¿eh? Porque el verbo de vida es tan glorioso en su reconciliación y su poder que en el reino de Dios y aún en la iglesia podemos sentar a una mesa en una comida y ver a otra persona que aparte de Cristo, sin Cristo, usted nunca estaría aquí con esa persona. Sin Cristo, nunca hablaría de nada con tal persona. En particular la religión, especialmente los políticos. Pero en Cristo, todas esas paredes son tumbadas. Y nosotros entendemos uno al otro. Ustedes pueden ver el poder de tal verbo. Es el verbo cuando llega, convierte amigos de enemigos, hijos e hijas de huérfanos y extranjeros. La palabra de vida, el verbo de vida es poder de reunirnos aquí ahora mismo. Aparte de Cristo, sin Cristo, ¿dónde estaremos esta tarde? Jesús es la razón que hemos reunido aquí. Tenemos comunión aún en estos momentos aquí. ¿Hubiéramos conocido uno al otro sin Cristo? No estoy seguro, pero eso es lo que Él ha hecho. Ven, Jesús, el verbo de vida, al verlo a Él, al venir a Él, usted llega a tener una familia. Usted recibe uno al otro. Pero más de eso, sigue diciendo Él que el verbo de reconciliación sigue haciendo una obra milagrosa. No solamente hace relaciones uno con el otro entre seres humanos, sino dice, nuestra comunión es con el Padre. Nosotros, pecadores, si somos, podemos ser ahora reconciliados, un Dios santo que es nuestro juez. Y en Cristo, habiendo sido reconciliados en Cristo, vemos a nuestro juez y podemos decirle, Abba, ¿qué? El creador del universo, de quienes nos pusimos rebeldes con nuestra traición cósmica, contra quien hemos pecado y merecemos la muerte, nos ve a nosotros y nos dice, Hijo, bienvenido a la mesa. Bienvenido mi hijo en Cristo. Usted ha sido reconciliado a un Dios santo. Usted ha sido reconciliado al creador del universo.
En Cristo usted ha sido reconciliado a su juez. Usted puede ver su cara y ver ahora a su Padre. ¡Wow! El poder de la reconciliación, del verbo de vida. Pero también nos dice que nuestra comunión no es solamente con el Padre. ¿Cómo tenemos comunión con el Padre? Porque tenemos comunión también con su Hijo Jesucristo. Esta formulación del nombre de Jesús es muy importante porque este es el verbo de vida. Desglosado por usted aquí, el Hijo prometido a Eva ha venido. El Hijo prometido a Abraham ha venido. El Hijo que creador del universo prometido a David ha venido. El Hijo que hace años el Antiguo Testamento estaba esperando ha venido usted, ha venido a mí y podemos conocerlo. Él está proclamando que Jesús el Hijo está aquí. Todo lo que anticipaba el Antiguo Testamento ha sido revelado en el Hijo. Pero Él dice, el Hijo Jesús. Bueno, qué nombre bonito. A ellos, qué dulce a ellos quienes conocen el Evangelio. Es un nombre dulce porque sabemos exactamente qué es lo que proclama ser su nombre. El quien salvará a su pueblo. El Hijo prometido es el Salvador, el Redentor. El Josué, mejor Josué, quien no solamente conquistará sus enemigos, y le llevará a usted a su casa, estableciendo su hogar. Él salvará a su pueblo, su gente de sus pecados, el Hijo Jesús. Dice, nosotros tenemos comunión con su Hijo Jesús, Cristo, Jesucristo el Rey, el prometido, el ungido, el quien reina y gobierna sobre todas las cosas. ¿Está en caos tu corazón sobre el mundo? Hay uno que gobierna y reina y tú puedes conocerlo. ¿Está usted su corazón preocupado sobre el futuro porque usted no sabe cómo va a suceder todas las cosas? No tiene que preocuparse. Hay uno que se ha revelado. Él es el Cristo. Él es Rey. Usted puede confiar en Él. Usted ya no está esperando que llegue a ser Señor Jesús. Él es Señor. No necesita usted buscar otro Rey. Usted tiene un Rey. Si solo usted buscará a Él. Hermanos y hermanas, lo que tenemos en la palabra de vida es el Hijo prometido que salva a su pueblo de sus pecadores y está reinando sentado de diestra del Padre aún ahora sobre nosotros. ¿Usted está confiando en Él? En Él. ¿Usted ha sido reconciliado a Él? Porque ser reconciliado a Él, ser reconciliado a Dios el Padre, encontramos, lo dirá Juan aquí, llegamos a tener perdón y un Padre, pero también un hermano, porque el verbo de vida es quien nos reconcilia. El reconciliador, poderoso y glorioso. ¿Usted ha escuchado el Evangelio verdadero? ¿Usted está creyendo en lo verdadero? ¿Estás confiando en Jesús, el verbo de vida revelado desde la eternidad a través de los apóstoles, quien nos reconcilia? ¿Usted está contento por algún evangelio menor? ¿Usted ha venido a Jesús? Esa es nuestra historia. Nosotros hemos sido reconciliados y tenemos comunión con Dios. Así que podemos ser muy prácticos, ¿no? ¿Hay temor en su corazón sobre su relación con su Padre Celestial? Meramente usted lo ve como creador y juez, o usted ha sido reconciliado con Él en Cristo, por fe en Cristo. Usted puede ser reconciliado con Él. Usted ha colocado su confianza en el Hijo Jesucristo, el Hijo prometido, quien salva a su pueblo de sus pecados, que reina y gobierna ahora. Estoy preguntándole, ¿qué piensa en eso? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su confianza esta noche? ¿Usted ha sido reconciliado a Jesús? Una de las grandes formas para nosotros examinarnos y ver cómo nos va entre nosotros y Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo es preguntarnos, ¿cómo va con nuestras relaciones? Porque Jesús es realmente un Salvador reconciliador.
Él verdaderamente nos une. Y cuando meditamos en la belleza y gloria del Evangelio, podemos preguntarnos, ¿cómo nos va entre nosotros y Dios? Si no está cambiando la forma que yo vivo con mis hermanos y hermanas. Yo muchas veces puedo decir, sí, yo creo en Jesús, tengo mi confianza en Él. ¿Y cómo va con el amigo con quien usted lleva 3 semanas sin hablar? Aquel amor con quien antes tenía comunión. ¿Nathan lo has dejado? ¿O estás creyendo el Evangelio para esperar reconciliación? No solamente esperarlo, sino trabajar para conseguirlo. El verbo de vida, cuando llega a este planeta, cambia todo. Y Juan sabe esto, porque en el último versículo dice, nosotros os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Hay algo que falta en Juan hasta que el mundo conozca el verbo de vida. El falta de gozo completo hasta que usted y yo seamos reconciliados al Padre y a su Hijo Jesucristo y reconciliados uno al otro. Hay una plenitud de gozo para con el creyente, habiendo llegado a Cristo, y parte de tal gozo pleno es gozo en Juan y su obra al proclamar el verbo eterno, apostólico y reconciliador verbo de vida. Nuestro pastor, cuando vivimos en Tennessee, muchas veces nos preguntaba cómo estaba en nuestros corazones, cómo estamos experimentando el gozo en nuestra vida. Yo absolutamente no me gustaba esa pregunta. ¿Cómo es que estoy experimentando el gozo en mi vida? Sí se puede medir. Porque cuando usted tiene gozo en algo, usted habla de algo. En lo que nos deleitamos no podemos evitar sino hablar de esa cosa. Lo que sea, en lo que se regoce usted proclama esa cosa. A lo mejor usted se siente bajo un gozo ahorita. Bueno, primeramente, tome esta palabra, este verbo de vida, y proclámalo a su vida, a su propio corazón. Porque cuando llega hasta nuestras almas profundamente, cambia todo. Y tome tiempo para proclamarlo a los demás, con quien usted tiene autoridad o relación. Tome tiempo para proclamar el verbo apostólico reconciliador a todos, en realidad poniendo su confianza en Jesús. Si usted quiere aumentar en gozo, tome ese verbo de vida de que he escuchado hoy y vaya a alguien que está desesperado y diles lo que usted ha recibido. A Jesús, el Hijo de Dios, quien salva a la gente de sus pecados y reina y gobierna sobre todas las cosas. Hermanos y hermanas, nuestro gozo será lleno y pleno explotando al andar hablando, testificando, proclamando el verbo de vida. ¿Ustedes harán eso conmigo, con Juan, en buscar a conocer el gozo pleno al fielmente proclamando el verbo de vida? Porque usted y yo conocemos que cuando llega Jesús, Él cambia todo, porque Él realmente es lo genuino. Que confiemos y esperemos en Él. Amén. Nuestro grande y glorioso Dios, te damos gracias por esa palabra preservada por nosotros, comunicada a nosotros para que conozcamos al Verbo encarnado, Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Lo confesamos, regocijamos en saber que Él nos ha redimido, nos ha salvado. Si hay alguien aquí que todavía no haya colocado y puesto su confianza y esperanza en el verbo de vida, a la predicación y proclamación de tu palabra, a través de la enseñanza de tu palabra, y despertarías a su corazón para obrar en su corazón salvación, para que compartamos nosotros su gozo, para que nuestro gozo sea pleno, completo. Padre, oramos esta noche que como tu pueblo, habiendo escuchado tu palabra, que salgamos, habiendo recibido fielmente a proclamarla. Señor, gracias por hablarnos a nosotros, para que te conozcamos y para que seamos reconciliados a ti y uno al otro.
Pedimos que sigas haciendo esta obra en nuestras vidas y le pedimos en nombre de Jesús. Y todo el pueblo de Dios dijeron, amén.